Bien, siguiendo con el repaso, vamos a realizar el repaso de la carta GAN. Hay dos maneras que revisamos en clase. Una es la carta GAN con fórmula y formato condicional, y la segunda opción es mediante un gráfico. Tienen que ubicar qué se les hace más fácil y más cómodo trabajar, porque el objetivo logrado es el mismo. Vamos a repasar primero la que tiene que ver con la fórmula. ¿Qué fórmula vamos a ocupar? La fórmula de Lie. ¿Por qué es muy importante la fórmula de Lie? Porque nosotros tenemos que evaluar dos condiciones, y esas condiciones deben cumplirse las dos. ¿Cuáles serían estas condiciones? Que la fecha calendario, que es la fecha que tengo de la columna F hacia la derecha, tiene que coincidir con el inicio y tiene que coincidir con el término de mi tarea. Si no coincide, va a ser falso. Nosotros determinamos que sea verdadero. Es muy importante que sea verdadero para que lo pueda tomar la fórmula. Por lo tanto, la fórmula es igual y paréntesis. El valor lógico corresponde a cada condición a tratar. La primera siempre va a ser mi fecha de calendario. Siempre partimos por la fecha calendario. La pincho, F7. Esta fecha nosotros queremos decir desde hasta. Ya lo hemos revisado en otro ejercicio, y para expresar un desde significa mayor, igual. ¿A qué? Al comienzo de mi tarea. D9 en el ejercicio que vimos en clase. Punto y coma. Mi segunda condición quiere decir que la misma fecha calendario tiene que ser hasta el término de la tarea, que en este caso sería menor, igual a la siguiente tarea, E9. Y cierran paréntesis. Siempre va a ser así. Mi primera condición parte con la fecha calendario, tiene que ser mayor o igual al inicio de mi tarea. Punto y coma, mi segunda condición, vuelvo a marcar la fecha calendario y tiene que ser menor o igual al término de la tarea. Esto quiere decir que vamos a evaluar que la fecha calendario transcurra entre el 9 y el 13 de septiembre según el ejercicio visto en clase. Le dan Enter, nos va a dar verdadero y es lo que necesitamos. Pero al momento de arrastrar, me van a dar todos falsos. El 10 sí transcurre entre el 9 y el 13, 11, 12 y 13 también. 14 no. Por lo tanto, 10, 11, 12 y 13 deberían ser verdaderos y me lo está arrojando como falso. ¿Qué hacemos para corregirlo? Tenemos que bloquear celda. Recordemos que cuando nosotros bloqueamos, genera o fijamos, genera que al arrastrar no se mueva la celda. No vamos a fijar o bloquear toda la celda o toda la fórmula porque tenemos que revisarla más minuciosamente. Primero, veamos el calendario. Mi calendario es esta parte de la carta GAN. ¿El calendario a mí me sirve que se mueva a la derecha? Sí, sí me sirve, porque nosotros necesitamos que cada fecha se vaya evaluando con cada tarea. El calendario en mi fórmula original está en el F7. Por lo tanto, si yo quiero que el calendario sí se mueva a la derecha, pero no se mueva hacia abajo, porque no se debe mover hacia abajo, ya que cada fecha se tiene que comparar con el mismo calendario. Si esto se mueve hacia abajo, ¿qué va a pasar? Que la segunda tarea, que es la que voy a pintar en amarillo, se compararía con esta celda. La siguiente tarea, la voy a pintar en otro color, se compararía con la palabra verdadero. Esta que viene acá se compararía con esto y así sucesivamente. Por lo tanto, es muy importante que no se mueva hacia abajo, pero que sí se mueva a la derecha. ¿Cómo hacemos eso? Fijando solamente al medio. Entonces, siempre mi calendario, que en este caso es F7 y F7, lo pincho con el clic izquierdo y presiono dos veces F4 para que el bloqueo sea solo al medio. Voy de nuevo acá y listo. Está completamente bloqueado al medio. Es decir, no se va a mover hacia abajo, pero sí se va a mover a la derecha, que es lo que necesitamos. Y en el caso de las fechas de las tareas, que es D9 y E9, sí se tiene que mover a la derecha. Por lo tanto, vamos a generar que se bloquee solamente al comienzo de la celda. No se mueve hacia abajo, sí se mueve a la derecha. Entonces pinchamos el D9 y esta vez 3 veces el F4. 1, 2, 3 y queda bloqueado al comienzo. 1, 2, 3, queda bloqueado al comienzo. Entonces en sus apuntes, siempre el calendario, que en este caso es F7, va bloqueado al medio, signo peso al medio. Y las tareas de 9 y E9 solamente al comienzo de la fórmula. Me va a quedar F signo peso 7 mayor o igual signo pesos de 9, punto y coma, F signo peso 7 menor o igual signo pesos E9. Le dan Enter y mi fórmula está lista. Ahora cuando arrastren,
va a aparecer el gato, que el gato significa que la celda es muy pequeña, así que la agrando, y ya voy a tener la fórmula correcta. De todas maneras necesitamos solamente una fórmula, que es la base para obtener el resultado. ¿Qué hacemos? Nos vamos a la barra de fórmula, importante, a la barra de fórmula, no a la celda, no acá, acá no, sino que acá arriba. La selecciono completo, clic derecho, cortar. Y obviamente va a desaparecer porque la estoy cortando. ¿Qué hacemos ahora? Donde originalmente teníamos la fórmula que es acá, abarcamos completo a la derecha y luego completo hacia abajo. En esa dirección, de aquí hacia acá y hacia abajo. Al revés no funciona, tiene que ser así. Una vez que tengo mi área completa marcada, es decir, esto de acá, vamos a irnos a la pestaña Inicio, Formato condicional, Nueva regla, aparece esta ventana, nos vamos al final, utilizo una fórmula que determine las celdas para aplicar formato, y en esta barra dice que vamos a buscar que la fórmula sea verdadera. Curiosamente con el i estábamos buscando un verdadero. Así que aquí, clic derecho, pegar, e inmediatamente voy a tener mi fórmula pegada, y sobre esto vamos a trabajar. Importante, no hemos terminado, porque me dice que la vista previa, esta parte de acá, no tiene un formato establecido. Por lo tanto, debo darle ese formato. Así que pinchamos el botón formato, y nos vamos siempre acá, relleno, porque aquí es donde están los colores de fondo. Y siempre en el color de fondo, los de la izquierda, no los de la derecha, elegimos el color que más nos gusta. Cuando marquemos, importante, la muestra tiene que estar. Si no está la muestra, significa que no he hecho nada. Así que elegimos la muestra para fijarme que está bien inserto. Le doy a aceptar. Ahora en la vista previa sale el color que marqué y le doy a aceptar. E inmediatamente mi carta quedó pintada. Por lo tanto, ante cualquier cambio, por ejemplo, la tarea de 7 días se modificó a 3 días, inmediatamente mi carta se va a ajustar. Por lo tanto, la primera carta GAN está completa. Vamos a la carta GAN número 2. Vamos a lograr el mismo resultado, pero sin necesidad de fórmula. Siempre que nosotros hagamos un gráfico, sea cual sea, necesito principalmente dos cosas, un eje X y un eje Y. En esta carta, nosotros vamos a marcar de esta celda vacía, inicio y número de días. Solamente hasta acá. Estos van a ser los ejes a graficar. La parte derecha no la necesitamos, pero tiene que estar, obviamente, por temas de información. Así que marcamos de aquí para acá y hacia abajo. Importante, debo marcar inicio y número. Si marco de aquí hacia abajo, no voy a tener los ejes para graficar. Celda en blanco, inicio, número de días y hacia abajo. Me voy a insertar gráfico. ¿Cuál de todos? Vamos a pinchar este botón que me despliega todas las opciones de gráfico. No siempre lo recomendado es lo que necesito. Vamos a evaluar principalmente qué necesitamos y nos vamos acá. Todos los gráficos, barras, y luego la segunda opción que dice barras apiladas. Y elegimos la primera. Con esto es suficiente. Le damos a aceptar y vamos a tener nuestro gráfico creado. En teoría ya está lista la carta GAN, solamente tenemos que empezar a editar el gráfico para que se pueda realizar. Primero, el título no lo necesito, lo pincho y lo borro como borro cualquier escritura. Inicio y número de días no lo necesito, lo borro como cualquier escritura. ¿Qué voy a notar? Que las tareas están a la inversa. Estoy terminando con trabajo de suelo, que está acá, y en la carta comienzo con el trabajo de suelo. Por lo tanto, no me sirve así, debo invertirlo. Así que, ¿qué hacemos? Siempre trabajamos desde el gráfico. Pinchamos las tareas. Se tienen que marcar así. Le vamos a dar clic derecho, dar formato al eje. Y voy a tener toda la opción para editar mi gráfico. Importante, todo lo que tiene que ver con números, con categorización, lo vamos a ver acá, en las columnas. Y lo que tiene que ver más que todo con orientaciones, diseños o configuraciones que no tienen que ver con cálculos, lo vamos a ver acá, en propiedades. Entonces, acá en las columnas, pinchamos esto de acá, que dice categorías o categorizar, dependiendo de su Excel, en orden inverso. Pinchan acá y listo, se acaba de dar vuelta mi gráfico. Vamos ahora a pinchar la fecha, acá arriba. Mantenemos acá el tema de el formato del eje. ¿Qué vamos a notar? Mi gráfico está partiendo desde el 27 de agosto. Aquí está 27 de agosto.
Pero la carta GAN parte el 9 de septiembre, por lo tanto tengo varios días que no necesito. Por lo tanto, acá en los detalles, en los límites, vamos a ir al mínimo. Ese 44.800 es un número de días. Por lo tanto, aquí vamos a escribir el comienzo de mi carta. No es necesario que hagamos el cálculo a nivel de días, que geológicamente es más amplio. Simplemente escribimos la fecha como cualquier fecha, 9-9-2022, y listo, se va a ajustar. Y el máximo, esto termina el 4 de octubre, pero siempre damos un plazo más, 10 del 2022. Listo, mi carta está ajustada. ¿Qué más tengo que considerar? Que acaban los días de 5 en 5. Y es mucho tiempo. Así que el principal, que dice 5, lo dejamos en 2. Y ahora va a contar de 2 en 2. Obviamente, al tener más días reflejados, se van a apretar más. Entonces ahora, manteniendo esta selección, me voy acá, a las propiedades. Y en la dirección del texto que dice horizontal, lo voy a cambiar a girar en 270. Y ahora queda más ordenado. Con el pequeño detalle que se ve la mitad de la fecha. ¿Cómo hago para que la fecha se vea completa? Me voy a la última fecha y ubico esta línea. Ustedes pinchan acá y me va a dar la posibilidad de achicar solamente las barras, no el gráfico completo. Así que aquí achico y listo. Ahora mis fechas se ven. ¿Qué más? Las barras azules no las necesito y las debo quitar, pero no las puedo eliminar, porque si las elimino de acá, las estaría eliminando de la hoja de cálculo. Pero sí las podemos ocultar. ¿Cómo hacemos eso? Pinchamos cualquier barra azul, la que ustedes quieran, pinchando una, inmediatamente se seleccionan todas. Nos vamos acá, diseño de gráfico, formato, acá al lado, y en relleno de forma le vamos a poner sin relleno. Y ahí quedaron ocultas. De la misma manera, si las barras naranjas las quisieran cambiar de color, las pinchan, formato, relleno de forma y eligen el color que más les guste. Listo, están listas mis ocultas las barras que no necesito y cambié el color a las que voy a ocupar. Para saber cuántos días significa cada barra, teniendo estas barras marcadas, las que acabamos de cambiar de color, no las que ocultamos, se van acá al más y eligen la etiqueta de datos. Y tengo los días que representa cada barra. Por último, en la línea de cuadrícula, desprendo y también marco horizontal principal primario. Esto va a generar que quede cuadriculada mi hoja. Las tareas que tenemos acá, las tenemos acá también, por lo tanto no es necesario duplicarlas. La borran como borran cualquier escritura y ahora tengo mi gráfico listo. Al igual que como lo hicimos recién, en el borde de la línea selecciono, agrando y ajusto el tamaño según lo que necesito. Si quieren cambiar el diseño, pinchan acá y acá tienen más alternativas. Obviamente también deberían ocultar las barras en caso de que inserten uno que tiene las barras nuevamente marcadas. Las opciones de eje no las vamos a ocupar más, las cerramos, movemos el gráfico, lo acomodamos y listo, mi carta GAN está terminada. Misma lógica que recién, la tarea de 5 días salió en 2 y se empieza a ajustar mi gráfico. Con eso, muchachos, están repasadas las dos formas de hacer la carta GAN. Ambas cumplen el objetivo, ambas se realizan con distintos pasos. Ahí tienen que ubicar qué se les hace más práctico o más rápido para poder trabajar.